La evaluación primaria es un concepto fundamental para el enfoque sistemático. Vamos a recapitular lo más importante de cada uno de los elementos para una evaluación completa. A diferencia de la evaluación inicial, en donde solo recopilas información rápida de un paciente, en la evaluación primaria realizamos una evaluación más detenida mediante el sistema ABCDE. A significa vía aérea, B, buena respiración, C, evaluamos circulación, D, déficit neurológico y E, exposición. Recuerda que el objetivo es recopilar información de los signos de algún problema que amenaza la vida, mediante la evaluación de los signos vitales y saturación de oxígeno, para así identificar el tipo y gravedad del problema e intervenir. Para evaluar la vía aérea, lo primero que debemos determinar es si ésta es permeable o no, es decir, si existe un buen flujo o entrada y salida del aire a través de ella. Observaremos si existe un movimiento torácico o si existe algún ruido respiratorio. Esto nos va a ayudar a evaluar si la vía aérea se encuentra despejada, es decir, si no existe nada que obstruya en ella una respiración normal. Si la vía aérea está obstruida, pero se puede abrir con medidas simples, se encuentra mantenible. Si la vía aérea está obstruida y no se puede mantener con medidas avanzadas, entonces es una vía aérea no mantenible. Recuerda que las medidas para mantener una vía aérea es posicionamiento, maniobras de extensión de cabeza y elevación del mentón o tracción mandibular, aspiración de secreciones, aplicar técnicas de desobstrucción de la vía aérea y la utilización de dispositivos para la vía aérea. Al evaluar una buena respiración, se debe valorar cada uno de los siguientes aspectos: patrón y frecuencia respiratoria, esfuerzo respiratorio, expansión torácica y movimiento de aire, ruidos respiratorios y de la vía aérea normales, saturación de oxígeno por pulsioximetría. Para la evaluación de la frecuencia respiratoria, deberás contar las veces en que se eleva el tórax en un minuto, o bien en 30 segundos y multiplicar por 2. Puedes utilizar las tablas de parámetros de signos vitales para determinar si es una frecuencia respiratoria dentro de los rangos esperados. Recuerda que la frecuencia respiratoria puede depender de factores como llanto, dolor, fiebre, por lo que si encuentras una alteración, debes valorar si existen otros factores que puedan estar alterando este valor. Hablamos de un patrón respiratorio cuando identificamos un ciclo de respiración anormal debido a la afectación del control respiratorio y como mecanismo de compensación cuando el organismo necesita aumentar las demandas de oxígeno o eliminar el dióxido de carbono. Debemos estar atentos a identificar un patrón irregular, taquipnea, bradipnea o apnea. El aumento del esfuerzo respiratorio es el aumento de la actividad de los músculos que están relacionados con la respiración, que normalmente no requieren mucho esfuerzo si existe un adecuado trabajo respiratorio. Cuando existen alteraciones en el organismo que requieren un mayor esfuerzo, podemos observarlo a través del aleteo nasal, retracciones, cabeceo y disociación tóraco-abdominal. Los ruidos respiratorios podemos identificarlos al momento de auscultar a nuestro paciente, pero también podemos percibirlos en el primer contacto antes de auscultar, por ejemplo, cuando realizamos el triángulo de evaluación pediátrica. Los ruidos respiratorios
pueden estar asociados algunos a obstrucciones de vía aérea superior o de vía aérea inferior. Es necesario que observemos de dónde provienen y si son en ambos lados o si son en partes desiguales del pulmón, para determinar a qué tipo de ruido estamos identificando. Debemos colocar un pulsioxímetro que nos ayude a medir el porcentaje de hemoglobina saturada de oxígeno. Esto nos va a ayudar a evaluar si existe una saturación adecuada o si requiere oxígeno adicional. Los niveles normalmente deben encontrarse igual o superior a 94%. Si se encuentra por debajo de esta cifra en aire ambiente, el paciente puede presentar hipoxemia. Debemos administrar oxígeno adicional y si persiste este por debajo del 90% a pesar de las medidas, el paciente se encuentra en hipoxemia grave y debemos realizar intervenciones adicionales. El objetivo de la evaluación de la circulación es recopilar información que nos indiquen datos de mala perfusión, como lo son pulsos periféricos débiles, llenado capilar retardado, cambios en la coloración y temperatura de la piel, disminución de la diuresis y estado de conciencia. Podemos comprobar la frecuencia cardíaca a través de un monitor o mediante la frecuencia del pulso. Recuerda que, así como en la respiración, la frecuencia cardíaca puede tener variaciones si el niño presenta fiebre alta, llanto, dolor. Para determinar si existe una alteración en ella, puedes guiarte en las tablas de parámetros vitales. En un estado de shock, los vasos sanguíneos se contraen, disminuyendo el flujo de la perfusión, por lo que los pulsos periféricos se contraen primero. Los pulsos centrales, al ser más grandes y cercanos al corazón, son más fuertes que los periféricos, por lo que si detectamos pulsos centrales y periféricos débiles, es un signo de preocupación que requiere intervención inmediata para evitar un paro cardíaco. El llenado capilar normal es en promedio de 2 segundos o menos y nos indica el tiempo en el que la sangre tarda a llegar al tejido luego de someterlo a una presión. Un llenado capilar retardado puede ser causa de deshidratación, estado de shock, hipotermia, entorno frío. La temperatura fría al tacto, coloración marmórea, palidez y cianosis son datos que nos pueden indicar que el flujo sanguíneo de la piel ha disminuido, ya sea por cambios en la temperatura o al aumento del esfuerzo respiratorio o estado de shock. Nos indica un estado de mala perfusión que probablemente requiera un aporte adicional de oxígeno. Al medir la presión arterial, debemos asegurarnos que el manguito de presión cubra el 40% de la circunferencia del brazo, abarcando entre el 50 y 75% de la parte superior. En un estado de shock, un niño puede mantener una TA dentro de los parámetros esperados para la edad, con aumento de la frecuencia cardíaca y constricción de los vasos sanguíneos. Cuando los mecanismos de compensación disminuyen, la hipotensión se hace presente y aumenta el riesgo de paro cardiorrespiratorio. Por eso, la importancia de detectar un estado de shock temprano antes de que se presente la hipotensión. La disminución del aporte de oxígeno al cerebro puede ocasionar una disminución del nivel de conciencia, que puede identificarse si observamos en el niño confusión, irritabilidad, letargo o agitación. Para evaluar el estado neurológico, valoraremos a través de la escala ABDI, respuesta pupilar y niveles de glicemia. Para evaluar el estado neurológico del paciente con la escala ABDI, vamos a evaluar de la siguiente manera. A es si se mantiene alerta. V es si existe una respuesta a la voz. D, si el niño solo responde a estímulo doloroso. Y por último, I, que significa si el paciente está inconsciente. La respuesta pupilar esperada es una contracción rápida con la luz y dilatación ante el entorno oscuro. Si existe una irregularidad
de la respuesta puede indicar un déficit del estado neurológico. Debemos monitorizar la glucosa en sangre, ya que un nivel más bajo de lo normal puede causar lesiones importantes a nivel cerebral, por lo que una prueba rápida de glucosa es necesaria en este punto de la evaluación primaria. Finalmente, una exploración rápida y completa mediante el examen físico nos ayudará a encontrar lesiones, hemorragias, quemaduras o algún indicio de traumatismo importante. Recuerda que la finalidad de esta sistematización es detectar un problema que amenaza la vida en cualquier punto de la evaluación ABCDE, por lo que si detectas un signo de alarma como los que se presentan, deberás intervenir y una vez estabilizado al paciente, continuar con la evaluación. La evaluación secundaria consta de una historia clínica detallada mediante la mnemotecnia SAMPLE. Las evaluaciones diagnósticas nos ayudarán a determinar la gravedad del estado del paciente completando nuestra evaluación primaria.